El silencio volvió al diner como una marea lenta después de la tormenta. Nadie se atrevía a respirar con normalidad. El acosador yacía en el suelo, inmovilizado, no por violencia innecesaria, sino por una precisión quirúrgica que solo los verdaderos guerreros dominan. El hombre de la chaqueta gastada, el padre soltero que minutos antes parecía invisible, soltó finalmente el brazo del agresor y se levantó con calma. Sus movimientos eran tranquilos, casi cansados, como si hubiera hecho aquello demasiadas veces en otra vida. Se acomodó la manga rota, y el tatuaje quedó completamente expuesto. No era solo tinta, era un lenguaje antiguo, un símbolo que algunos presentes reconocieron con un escalofrío. Un veterano sentado cerca de la ventana se puso de pie lentamente, llevándose la mano al pecho. Sus ojos se humedecieron. Delta Force, susurró, como si pronunciara una oración prohibida. El gerente del diner rompió el silencio, llamando a la policía y a una ambulancia. El padre soltero no protestó. Volvió a la mesa donde su hija lo miraba con ojos enormes, mezcla de miedo y admiración. Se arrodilló frente a ella. «Todo está bien, cariño», dijo con una voz suave que contrastaba con lo ocurrido. «Ya pasó». Ella lo abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su cuello. En ese gesto había más valentía que en cualquier combate. Él cerró los ojos un instante, respirando su olor a vainilla y leche, recordándose por qué había dejado atrás la guerra. Fue entonces cuando ella se acercó. Había estado sentada unas mesas más allá, observándolo desde antes del incidente. No con curiosidad superficial, sino con esa atención profunda de quien reconoce heridas invisibles. Tenía una elegancia discreta, una belleza serena. Se llamaba Clara, lo supo después. En ese momento, solo colocó una mano ligera sobre su hombro. «Gracias», dijo. «No solo por hoy, se nota que llevas años protegiendo a otros». Él la miró, sorprendido. No estaba acostumbrado a que lo vieran de verdad. «Ya no soy ese hombre», respondió. «Tal vez», sonrió ella, «pero aún eres alguien extraordinario». Cuando la policía se llevó al agresor, el diner recuperó lentamente su ritmo. Sin embargo, nada era igual. Algunas personas se acercaron a agradecerle, otras simplemente lo miraron con respeto. Él solo quería pagar la cuenta e irse. Pero Clara volvió a sentarse frente a él, como si el destino hubiera decidido no dejarlo escapar tan fácil. Hablaron. De cosas simples al principio, del café, de la carretera, de la niña. Luego, sin darse cuenta, hablaron de pérdidas. Ella había perdido a su esposo años atrás. Él había perdido a casi todos sus compañeros, y una parte de sí mismo. Entre palabras y silencios, nació algo delicado, como una flor creciendo en terreno devastado. Se encontraron otra vez. Y otra. Caminatas nocturnas, risas tímidas, miradas que decían más que cualquier promesa. Él le contó finalmente la verdad, las misiones secretas, los nombres que no podía decir, las decisiones que aún lo despertaban por las noches. Clara no se apartó. Lo tomó de la mano. «No me enamoro de lo que fuiste en la guerra», le dijo. «Me enamoro del hombre que eligió ser padre, del hombre que sabe cuándo usar la fuerza, y cuándo no». El amor entre ellos no fue explosivo, sino profundo. Lento. Curativo. En las noches, cuando la niña dormía, él apoyaba la frente en la de Clara, y por primera vez en décadas, el silencio no le parecía un enemigo. Meses después, el diner volvió a aparecer en su vida de forma inesperada. Un reportaje local hablaba del héroe anónimo del diner. Él sonrió con ironía y apagó el televisor. No necesitaba reconocimiento. Su verdadera victoria estaba en la cocina, ayudando a su hija con la tarea, mientras Clara tarareaba una canción suave. Sin embargo, el mundo no olvida fácilmente a las leyendas. Un día, recibió una llamada. Una voz del pasado. Una última amenaza que solo él podía detener. Clara lo miró a los ojos cuando colgó. ¿Tienes que ir? Sí, admitió. Pero esta vez exactamente porque lucho, y a dónde volver. Cuando regresó, semanas después, herido pero vivo, Clara estaba allí. No hubo discursos. Solo un abrazo largo, desesperado, eterno. Él comprendió entonces que incluso los guerreros más letales merecen un hogar.
La historia del acosador se desvaneció. La del tatuaje se convirtió en rumor. Pero la del hombre que eligió el amor sobre la violencia, la vida sobre la guerra, esa se quedó grabada en quienes la presenciaron. Porque algunas leyendas no terminan en el campo de batalla. Algunas comienzan cuando un soldado decide sentarse en un diner y amar sin miedo. Y aún así, la calma nunca fue absoluta. Había noches en las que el pasado regresaba como un eco terco. Él se despertaba sobresaltado, con el pulso acelerado, viendo sombras donde solo había paredes. Entonces Clara se movía a su lado, medio dormida, y sin decir palabra apoyaba la mano en su pecho, marcándole el ritmo de la respiración. Ese gesto simple era más efectivo que cualquier entrenamiento militar. Lo anclaba al presente. La niña, ajena a los fantasmas, empezó a florecer. Reía más, hablaba sin miedo. En la escuela, cuando le pidieron que dibujara a su héroe, no dibujó soldados ni armas. Dibujó una mesa de diner, 3 personas sentadas, y un sol enorme encima. Cuando él vio el dibujo, sintió una presión en la garganta que ninguna bala había logrado jamás. Clara se fue mudando poco a poco. No de golpe, no con cajas ruidosas, sino con cepillos olvidados, libros en la mesita, una taza favorita en la cocina. Él observaba esos detalles con una mezcla de gratitud y temor. El amor, para alguien como él, seguía siendo territorio desconocido. En combate sabía exactamente qué hacer. En la ternura, aún aprendía. Un domingo por la tarde, mientras preparaba la cena, Clara le pidió que le contara una historia de antes, pero no de guerra. De cuando eras niño, dijo. Antes de que el mundo te endureciera. Él se quedó quieto un momento, cuchillo en mano. Luego sonrió, casi sorprendido de sí mismo, y habló de un pequeño pueblo, de un río, de su madre cantando mientras tendía la ropa. Al recordar, algo dentro de él se acomodó. No era solo un arma moldeada por el ejército. Había sido un niño. Y todavía, de algún modo, lo era. Pero el destino no había terminado de ponerlo a prueba. Una tarde, al salir del trabajo, notó un auto negro estacionado frente a la casa. Demasiado limpio. Demasiado quieto. Sus instintos se activaron de inmediato. No dijo nada a Clara. Sonrió, besó a su hija en la frente y salió como si nada. Rodeó la manzana. Observó. Escuchó. Confirmó lo que temía. No era el pasado llamando con nostalgia. Era reclamando cuentas. Esa noche, cuando Clara lo notó distante, no insistió. Simplemente se sentó frente a él, lo miró con esa calma que desarma más que cualquier interrogatorio. No tienes que protegerme de todo, dijo. Déjame ser parte de tus silencios también. Él tragó saliva. Si te cuento, no podrás dejar de saberlo. Entonces sabré, respondió. Prefiero la verdad al miedo. Y habló. De códigos rotos, de enemigos que no olvidan, de nombres que aún lo persiguen. Clara escuchó sin interrumpir, sin dramatizar. Cuando terminó, no retrocedió. Se levantó, se acercó y apoyó la frente en la suya. No importa cuántas sombras te sigan, susurró. Aquí no caminas solo. Decidieron tomar precauciones. Cambiar rutinas. Mantener discreción. Él volvió a entrenar al amanecer, no por guerra, sino por protección. Clara lo observaba desde la ventana, envuelta en una manta, con una mezcla de admiración y amor que lo hacía sentirse visto de una forma nueva. No como leyenda. Como hombre. Hubo momentos de pasión intensa, casi desesperada, como si ambos entendieran que el tiempo nunca está garantizado. No era solo deseo, era conexión, necesidad, consuelo. En esos instantes, él olvidaba rangos, misiones, tatuajes. Solo existía el calor de su piel, la certeza de pertenecer. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo, alguien llamó a la puerta. Él ya estaba de pie antes del segundo golpe. Clara lo siguió con la mirada, sin pánico, solo con atención. Al abrir, no encontró enemigos. Era un antiguo compañero. Uno de los pocos que seguían vivos. No hubo abrazos efusivos. Solo miradas largas. Te encontraron, dijo el visitante. No hoy. No mañana.
Pero pronto. Ya lo sabía, respondió él. ¿Por qué vienes? Porque me salvaste la vida, contestó. Y porque ahora tienes algo que perder. Clara escuchó desde la escalera. No se escondió. Bajó, se presentó. El visitante la miró y entendió de inmediato. Entonces es verdad, murmuró. El lobo encontró hogar. Esa frase quedó flotando en el aire. Cuando el hombre se fue, la casa pareció más pequeña, más frágil. Él cerró la puerta con cuidado. Clara se acercó por detrás y lo abrazó. Pase lo que pase, dijo, ya ganamos algo que nadie puede quitarnos. Él apoyó la cabeza en su hombro. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Y en algún lugar, fuerzas invisibles comenzaban a moverse otra vez, lentas, inevitables, mientras en esa casa, entre respiraciones compartidas y promesas silenciosas, la historia seguía avanzando, sin detenerse, sin conceder finales todavía. La mañana siguiente amaneció extrañamente luminosa, como si el mundo insistiera en fingir normalidad. Él preparó café en silencio, atento a cada sonido, mientras Clara peinaba a la niña con una paciencia casi ceremonial. Había algo solemne en esos gestos cotidianos, como si todos supieran, sin decirlo, que cada minuto compartido tenía un peso distinto ahora. Cuando la niña salió rumbo a la escuela, él se quedó observando por la ventana hasta que dobló la esquina. Solo entonces exhaló. Clara se acercó y le rodeó la cintura. No puedes vivir en guardia todo el tiempo, dijo suavemente. Lo sé, respondió, pero mi cuerpo aún no lo entiende. Decidieron salir de la ciudad por unos días. No huir, sino tomar aire. Un pequeño pueblo costero, discreto, donde el mar parecía borrar pensamientos con cada ola. El viaje fue silencioso al principio, luego ligero. La niña cantaba en el asiento trasero, Clara reía, y él se permitió soltar el volante con una mano, como si ese simple gesto fuera una declaración de confianza. La casa que alquilaron estaba cerca del acantilado. Desde el porche se veía el océano extenderse infinito, indomable. Por las noches, el sonido del agua chocando contra la roca le recordaba algo antiguo, algo que no tenía nombre. No era guerra. Era permanencia. Esa primera noche, cuando la niña se durmió temprano, Clara salió al porche con una manta. Él la siguió. El viento era frío, pero agradable. Se sentaron juntos, sin tocarse al principio, mirando el horizonte oscuro. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En lo fácil que sería desaparecer aquí, admitió. Y en lo difícil que sería irme de ustedes. Clara lo miró de perfil. La luz tenue marcaba las líneas de su rostro, cicatrices incluidas. No tienes que desaparecer para estar a salvo, dijo. A veces, quedarse es el acto más valiente. Él no respondió. Se inclinó y la besó, lento, profundo, como si quisiera memorizar cada detalle. No fue un beso de urgencia, sino de promesa. Más tarde, en la habitación, se amaron con una intensidad serena. No había prisa. Cada caricia parecía decir, sigo aquí. Y por primera vez en mucho tiempo, él se durmió sin sobresaltos. Los días pasaron entre paseos por la playa, risas y silencios compartidos. Él enseñó a la niña a reconocer corrientes, a respetar el mar. Clara los observaba, apoyada en una roca, pensando que nunca había visto algo tan poderoso como ese hombre aprendiendo a ser padre sin armadura. Pero incluso allí, lejos de todo, las sombras no tardaron en alcanzarlo. Una tarde, mientras compraban en una tienda local, notó un reflejo en el vidrio. Un gesto demasiado calculado. Un movimiento familiar. No dijo nada. Pagó. Salieron. Caminó 2 calles más y entonces habló. Clara, dijo con calma, quiero que lleves a la niña a la casa. Ahora. Ella lo miró, entendiendo al instante. No preguntó. Solo asintió. Él se quedó atrás. Observó. Confirmó. 2 hombres. Profesionales. No improvisados. Sonrió con una tristeza antigua. No quería esto. Pero estaba preparado. No hubo pelea. No aún. Solo una mirada cruzada. Un mensaje silencioso, sabemos quién eres.
Y él respondió con otro, no aquí. Esa noche, Clara lo encontró sentado en el borde de la cama, limpiando un viejo reloj que siempre llevaba consigo. ¿Vinieron por ti?, preguntó. Sí. ¿Vendrán por nosotros? Él levantó la vista. Nunca, dijo con una firmeza que no admitía discusión. Jamás permitiría eso. Clara se sentó frente a él. Tomó el reloj, lo cerró y lo dejó a un lado. Escúchame, dijo. No soy una carga. No soy algo que tengas que esconder. Si decides enfrentarlos, lo harás sabiendo que aquí hay alguien que cree en ti, incluso cuando tú dudas. Él cerró los ojos. El peso de esas palabras fue mayor que cualquier amenaza. La abrazó con fuerza, como si pudiera protegerlos a ambos solo con ese gesto. Al día siguiente regresaron a la ciudad. No por miedo, sino por decisión. Él sabía que huir solo prolongaba lo inevitable. Contactó a viejos aliados, movió piezas con la precisión de antes, pero ahora con una diferencia crucial: cada movimiento tenía un rostro, una risa infantil, una voz que lo llamaba por la noche. Una tarde, mientras entrenaba en el garaje, Clara lo observaba desde la puerta. Nunca te había visto así, dijo. ¿Así cómo? Tan enfocado, y al mismo tiempo tan humano. Él sonrió. Antes luchaba para sobrevivir. Ahora lucho para volver a casa. Las amenazas se volvieron más claras. Mensajes cifrados. Advertencias. Él no respondió. Sabía que el silencio también es un lenguaje. Mientras tanto, la vida seguía. Cenas familiares. Tareas escolares. Besos robados en la cocina. Y en medio de todo eso, una tensión constante, invisible, creciendo como una cuerda estirada al límite. Una noche, Clara despertó y no lo encontró en la cama. Bajó las escaleras con cuidado. Él estaba en la sala, sentado en la oscuridad. ¿Te vas?, preguntó, sin dramatismo. No, respondió. Solo estaba recordándome por qué no puedo hacerlo. Ella se sentó a su lado. Afuera, la ciudad dormía, ignorante de las fuerzas que se movían en silencio. Dentro de esa casa, dos personas se aferraban a algo frágil y poderoso a la vez, mientras el destino, paciente, seguía acercándose, paso a paso, sin dar señales de detenerse todavía. El final llegó sin anunciarse, como llegan siempre las cosas que cambian la vida. No con explosiones ni sirenas, sino con una llamada corta, una dirección escrita en un papel y una certeza absoluta en el pecho. Él leyó el mensaje, lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo. Cuando levantó la vista, Clara ya estaba allí. No preguntó qué decía. Solo lo miró, y en ese intercambio silencioso ambos supieron que el momento había llegado. Esa noche no hubo discusiones ni despedidas dramáticas. Prepararon la cena juntos. Ayudaron a la niña con la tarea. La acostaron y permanecieron a su lado hasta que se durmió, respirando tranquila, ajena al peso del mundo. Él besó su frente con una ternura casi sagrada. Luego cerró la puerta con suavidad. En la sala, Clara se acercó y apoyó la mano sobre su pecho. Vuelve, dijo simplemente. Siempre, respondió él. El lugar era un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Viejo, oxidado, perfecto para desaparecer gente sin dejar rastro. Ellos estaban allí. Los mismos que habían seguido su rastro durante años, creyendo que el lobo ya no tenía colmillos. No sabían que un lobo que ama pelea de otra manera. No fue una masacre. Fue un final limpio. Preciso. Él se movió como lo que era, una leyenda entrenada para sobrevivir a lo imposible. Pero había algo distinto en sus ojos. No odio. No sed de venganza. Solo determinación. Cada golpe era una negación al pasado, cada movimiento una promesa al futuro. Cuando todo terminó, quedó de pie, respirando con dificultad, mientras los ecos del pasado se apagaban por fin. Al amanecer, regresó a casa. Clara estaba sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café entre las manos. No se levantó al verlo. No lloró. Solo sonrió. Él dejó las llaves, se acercó lentamente, como si temiera que fuera un sueño, y la abrazó.
Se quedaron así mucho tiempo. No necesitaban palabras. El silencio, esta vez, estaba completo. Los días siguientes fueron extrañamente livianos. Como si el mundo hubiera soltado una carga invisible. Él durmió sin pesadillas. La niña rió sin reservas. Clara cantó mientras limpiaba la casa. Y algo nuevo empezó a crecer entre ellos, no miedo, no urgencia, sino paz. Pasaron los meses. El tatuaje siguió ahí, pero ya no era una marca de guerra, sino de memoria. En el diner, nadie volvió a reconocerlo. Y eso estaba bien. Él se sentaba en la misma mesa de siempre, ahora con Clara a su lado y la niña contando historias de la escuela. A veces, alguien notaba la cicatriz en su mano o la forma en que observaba la sala antes de sentarse. Pero nadie preguntaba. Las leyendas verdaderas no necesitan explicación. Una tarde, mientras caminaban por el parque, la niña tomó sus manos y dijo: «Cuando sea grande quiero ser valiente como tú, pero feliz como mamá». Él se detuvo. Clara también. Se miraron, emocionados. «Eso», dijo él, con la voz quebrada, «es lo más valiente que existe». El amor entre ellos no se volvió rutinario. Se volvió profundo. Compartieron proyectos, miedos pequeños, sueños simples. No necesitaban grandes gestos. Bastaba una mirada, una mano buscada en la oscuridad, un «estás aquí», dicho sin palabras. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, él se arrodilló frente a Clara. No con discursos grandilocuentes, sino con honestidad desnuda. «He sobrevivido a guerras», dijo, «pero nunca aprendí a vivir hasta que llegaste tú. Si me aceptas, no como héroe, sino como hombre, quiero caminar a tu lado el resto de mi vida». Clara lloró. Rió. Lo abrazó. «Siempre caminaste conmigo», respondió. «Solo necesitabas verlo». El día de la boda fue pequeño. Íntimo. La niña llevó las flores. El sol brilló suave, como respetando el momento. Cuando él tomó la mano de Clara, comprendió algo que ninguna misión le había enseñado: la verdadera fuerza no está en destruir al enemigo, sino en construir algo que valga la pena proteger. Con el tiempo, su historia se convirtió en susurro. El acosador del diner, el tatuaje, el hombre que no parecía lo que era. Pero en esa casa, cada mañana, la leyenda se levantaba temprano, preparaba el desayuno y besaba a su familia antes de salir. Porque algunos guerreros nacen para pelear batallas imposibles. Y otros, los más valientes, aprenden a quedarse, a amar, y a convertir la paz en su mayor victoria. Y así, sin aplausos ni monumentos, la leyenda encontró su final. No en la guerra, sino en el hogar que siempre estuvo esperando por él,